¿qué tal? Bienvenidos a su curso de electricidad y magnetismo. Pues bueno, vamos a comenzar con una breve introducción acerca de esta materia. Y para esto, pues bueno, vamos a seguir en este video tres temas que son primeramente la propiedad de las cargas eléctricas, segundo, aislantes y conductores y tercero, la ley de Coulomb. Nosotros sabemos que en la actualidad la electricidad es un fenómeno que nos hemos acostumbrado a él y que por ende lo damos naturalmente en nuestra vida. Sin embargo, pues la electricidad es algo que surge o que nos da muchas ventajas en nuestra vida actual, desde conectar todos nuestros aparatos eléctricos, electrónicos, televisión, internet, Wi-Fi, todas las señales de nuestros celulares se soportan debido a este fenómeno eléctrico. Y para comenzar vamos a hablar acerca de las propiedades de las cargas eléctricas. Primero es que en la naturaleza eléctrica solo existen dos tipos de cargas, o son positivas o son negativas. Las cargas igualmente, o positivas o negativas, se repelen y las cargas diferentes se atraen, ¿no? Entonces nosotros tenemos una repulsión entre cargas positivas o entre cargas negativas, pero cuando tenemos una carga positiva y una negativa, o sea, cargas diferentes, estas van a tender a acercarse o a atraerse entre ellas. La naturaleza de la carga se da a nivel atómico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener elementos diminutos que van a estar cargados eléctricamente, ya sea positivamente o negativamente. Esto se da a través de los protones y de los electrones. Los protones son cargas positivas dentro del átomo y los electrones son cargas negativas. Los objetos se cargan al ganar o perder electrones. Y aquí es un punto fundamental en el cual es un parteaguas para empezar a estudiar el fenómeno eléctrico. Y es que el fenómeno eléctrico se da a partir del movimiento de cargas y estas cargas son negativas, o sea, los electrones. ¿Por qué? Porque tienen una mayor facilidad de movilidad dentro del átomo. A diferencia de los protones que se encuentran en el núcleo y que están fuertemente unidos por una fuerza nuclear y que no son fáciles de desintegrar, el fenómeno eléctrico se da a través del movimiento de los electrones, debido a que estos se distribuyen en una nube alrededor del núcleo del átomo y esto les da una mayor facilidad de movimiento. Además, obviamente, invirtiendo una fuerza, estos pueden llegar a desplazarse inclusive fuera de esa nube de electrones. La carga eléctrica siempre se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros manipulamos la carga eléctrica, esta carga eléctrica obviamente no se crea, tampoco se destruye, simplemente se transfiere, ¿no? Y por último, un objeto siempre está cargado con un múltiplo de E, donde E es la carga eléctrica del electrón o del protón. En este caso, el electrón, al ser una carga negativa, tendríamos una carga de menos E, que es equivalente al valor de 1.60219 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulomb es la medida en el sistema internacional para poder cuantificar la carga eléctrica. Y el protón tiene la misma magnitud de carga, pero pues obviamente con un signo positivo. Ahora, esta parte también nos da introducción a decir que la carga está cuantificada. ¿Qué quiere decir esto? Que en la naturaleza solo existen múltiplos de esta carga, o sea, de E. Nosotros vamos a encontrar múltiplos de E como 1, 2, 10, 1000, 5000, 1.000.000, ¿no? De valor de E. Nunca vamos a encontrar mitad, por ejemplo, 0.5 E, un tercio de E, 5 cuartos de E, o bueno, 3 cuartos de E, ¿no? En la naturaleza siempre vamos a tener, digamos, cargas completas en un múltiplo de este valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, esas son las propiedades de las cargas eléctricas. Obviamente, pues en el fenómeno eléctrico nosotros estaremos centrándonos en el movimiento de los electrones. Ahora, en la naturaleza tenemos prácticamente dos tipos
de materiales. O los materiales son buenos conductores o los materiales son malos conductores. A estos malos conductores nosotros les vamos a llamar aislantes. Entonces, buenos conductores van a ser todos aquellos elementos del tipo metálico, ¿no? O metales, en donde tienen una libertad de movimiento en sus electrones debido a cómo están configurados cada uno de sus átomos, ¿no? Y por el otro lado, pues los demás elementos normalmente son aislantes. Existe un tercer grupo que podríamos llamarle semiconductores. Sin embargo, naturalmente los semiconductores también son malos conductores, prácticamente se consideran como aislantes, bajo su naturaleza. Obviamente, ya con algunos otros procedimientos, pues se puede llegar a transformar ese semiconductor en un elemento que se pueda manipular para que bajo un escenario sea un buen conductor, pero bajo otro escenario sea un aislante. Y en esta situación nosotros vamos a tener que un metal, ¿no? Puede cargarse eléctricamente a través de dos procesos. Uno que es la carga por conducción y otro que es la carga por inducción. En la carga por conducción vamos a tener que, si nosotros tenemos un elemento externo cargado, como se ve en la imagen, positivamente, ¿esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un objeto cargado positivamente, quiere decir que existen más protones, o sea, más cargas positivas, que electrones, que cargas negativas. Por lo tanto, la suma del sistema nos va a dar una mayor cantidad de carga positiva. Entonces, nosotros tenemos este objeto, que en este caso es una varilla de vidrio, cargada positivamente. ¿Cómo se carga una varilla de vidrio positivamente? Pues uno de los procesos es frotarla con algún tipo de material como lana, ¿no? En el cual nosotros a través de la fricción vamos quitándole electrones al material de vidrio y pues obviamente los electrones se quedan pegados en la lana, lo cual la lana la hace tener una carga negativa y por el otro lado los electrones que se perdieron en la varita de vidrio pues obviamente quedan como resultado de una carga positiva, ¿no? En la deficiencia de electrones que ya hemos dejado ahí. Pero bueno, ya que tenemos ese proceso de tener un elemento positivo, cargado positivamente, y lo acercamos hacia un metal neutro, o sea, tiene la misma cantidad de protones que de electrones, por lo tanto, la suma total de su carga eléctrica es cero. A eso nosotros le conocemos como un elemento neutro. Pues bueno, lo acercamos. ¿Qué es lo primero que va a pasar en el experimento? Es que debido a la atracción, ¿no? Que sienten los electrones al acercar una carga positiva, pues obviamente todos los electrones van a acercarse, van a moverse por la atracción hacia la carga positiva y entonces vamos a tener una redistribución de la carga total. Un lado de la esfera en donde se está acercando la carga positiva va a quedar cargado negativamente, ¿no? Y el otro lado, pues obviamente positivamente. Esto de igual manera aplicando las propiedades, ¿no? Recordemos que cargas opuestas se atraen, entonces positivo y negativo intentan atraerse, se acercan entre ellos y cargas con el mismo, o cargas del mismo tipo se repelen. Por lo tanto, la positiva va a empujar a las positivas hacia el otro lado. Entonces, ahí vamos a tener una polarización de nuestra esfera metálica y como tercer paso vamos a tocar la esfera metálica con nuestro elemento cargado, ¿no? Entonces, a la hora de tocar la varita de vidrio, tocarla a la esfera con la varita de vidrio, nosotros vamos a tener que ahora, al tener el contacto, los electrones, otra vez, por medio de atracción, van a saltar de la esfera metálica
hacia nuestro elemento cargado positivamente y como último paso vamos a retirar la varita y entonces en el instante en el que se tocaron ambos elementos y cada uno de los electrones que se lograron transmitir hacia nuestro elemento cargado positivamente, cuando los retiremos se los va a llevar, ¿no? Y entonces la varita cargada a lo mejor pudiera ser que la logramos neutralizar, ¿no? Pero en nuestra esfera metálica vamos a dejar una deficiencia de electrones porque los hemos sacado, los hemos retirado a la hora de tocar nuestro elemento cargado con la esfera metálica. Por lo tanto, la suma total va a ser igual a una carga negativa. Y ese es el fenómeno de carga por conducción. Por el otro lado, carga por inducción, nosotros vamos a tener que primero explicar una cierta situación sobre la parte de algo que nosotros conocemos como tierra, ¿no? Cuando nosotros decimos que algo está conectado a tierra, quiere decir que tenemos un elemento metálico, conductor, conectado efectivamente a nuestro planeta, ¿no? A la tierra, literalmente. Eso es conexión a tierra. Entonces, en teoría, la tierra puede aceptar una cantidad infinita de electrones, así como también nosotros podríamos sacar una cantidad infinita de electrones de la tierra, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a considerar como conexión a tierra. Y eso es importante porque vamos a necesitar una tierra para poder hacer la carga por inducción. En este caso, la carga por inducción, a diferencia de la carga por conducción, ambos elementos, tanto la esfera metálica como el elemento cargado, no se van a tocar, ¿no? Y en este caso es algo muy similar, pero vamos a acercar nuevamente la varita a la esfera metálica, vamos a dejar, no vamos a tocar, vamos a dejar que se polarice, ¿no? Otra vez a través de la fuerza de atracción, la mitad o el polo que esté más cercano a nuestro elemento cargado va a atraer cargas opuestas y el otro polo se va a quedar con cargas del mismo tipo. Una vez que tenemos la polarización, conectamos a tierra nuestro elemento metálico y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nosotros vamos a extraer electrones, ¿no? Porque si nosotros lo conectamos del lado, obviamente, positivo, ¿no? Esa polarización va a generar que las cargas positivas jalen electrones de nuestra Tierra, ¿no? Otra vez, la Tierra o proporciona electrones infinitos o es capaz de recibir electrones, ¿no? Entonces, proporciona electrones, ¿no? Los sacamos de la Tierra, desconectamos de Tierra y entonces vamos a tener una cantidad mayor de electrones porque ya los sacamos de Tierra, quitamos la varita y la carga neta total de nuestra esfera nuevamente va a ser negativa a la hora de extraer electrones de la Tierra y ese es el fenómeno de carga por inducción. Ahora, pues es importante conocer que obviamente el mover, ¿no?, cargas eléctricas, específicamente hablando electrones, pues necesitamos una fuerza, ¿no? Así como nosotros lo vemos en la parte macro, o sea, lo que nosotros vemos como fenómenos que podemos percibir a nuestro alrededor, cuando nosotros queremos mover, empujar, jalar algo o inclusive detenerlo, pues necesitamos aplicar una fuerza, ¿no? Si yo quiero trasladar un elemento, un objeto de un lado a otro, le imprimo una fuerza y ese objeto se va a mover. Lo mismo pasa con las cargas eléctricas. Para poder movilizarlas nosotros vamos a tener que colocar una fuerza para poder moverlas, ¿no?
Y esta fuerza realmente es una fuerza que incluso ya lo dijimos, lo sienten las propias cargas. Una fuerza de atracción en el caso de cargas diferentes y una fuerza de repulsión en el caso de cargas iguales, ¿no? Justamente este fenómeno de fuerza eléctrica lo explicamos a través de la ley de Coulomb, que nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas es proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Coulomb, de manera experimental, propuso justamente la siguiente ecuación para poder describir las fuerzas eléctricas entre dos cargas puntuales, ¿no? Que en este caso nos dice que la magnitud de la fuerza es igual a una constante eléctrica, que la propuso también Coulomb, obviamente de reciprocidad, y que esa constante multiplica a la magnitud de ambas cargas dividida entre su distancia al cuadrado. En este caso, la fuerza actúa en línea recta entre las dos cargas, o sea, la fuerza se actúa directamente uniendo las dos cargas a través de una línea recta, y a través de esa línea recta es la línea de acción de la fuerza. Experimentalmente se encontró que pues la constante de la fuerza eléctrica para esta ecuación es igual a 8.9875 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Y esa es la ecuación que nos va a servir para calcular la fuerza de atracción o de repulsión que sienten dos o incluso más cargas puntuales. Ahora, esto funciona teniendo dos consideraciones. Primero, funciona para cargas puntuales o para elementos esféricos. O sea, realmente no funciona para geometrías complejas, ¿no? Y otra de las cuestiones es que las cargas no se mueven, son estáticas. Porque ya cuando una carga eléctrica tiene un movimiento, no solo estamos hablando de un fenómeno eléctrico, sino que también ya se genera un fenómeno magnético que ya trataremos con ese fenómeno magnético más adelante, ¿no? Entonces, esa es la ley de Coulomb. Otra de las cuestiones que hay que recordar es que por el momento vamos a plantear la ecuación de esta manera, como una ecuación de magnitud. Más adelante, a través de resolver los problemas, vamos a ver qué modificaciones le vamos a hacer para convertirla en una relación vectorial, en una ecuación vectorial, ¿no? Recordando que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, ahorita vamos a dejarla como la magnitud, como una magnitud escalar, obviamente con las restricciones que esto implica. Sin embargo, resolviendo problemas, ya estaremos explicando cómo la transformamos a una situación vectorial.